Misión común, alegría y santidad. Para algunos, la inspiración divina en la fundación de la Sociedad Salesiana y del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora era cosa pacífica, mientras que el origen de los cooperadores iba unido a una iniciativa puramente humana sugerida a don Bosco por circunstancias históricas. Pero el mismo don Bosco dice, no es don Bosco, es la mano de Dios que se sirve de los cooperadores. Escuchad, vosotros habéis dicho que la obra de los cooperadores es querida por muchos, y yo añado que ésta se extenderá por todos los países, se difundirá por toda la cristiandad. La mano de Dios la sostiene. Los cooperadores serán quienes ayuden a promover el espíritu católico. Será una utopía mía, pero la sostengo. Muy bien, arrancamos este podcast Misión Común. Mi nombre es Fabricio Umaña, soy salesiano cooperador del Centro Don Bosco, acá en Costa Rica. Saludos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Misión Común. Bueno, les saluda nuevamente Marvin Amores, salesiano cooperador de el Centro Don Bosco. Y ahora sí, salesiano cooperador, sí, porque oficialmente. Sí, oficialmente. Ya oficialmente. Sí. Este es el primer podcast de Marvin como salesiano cooperador. Cierto. Pero bueno, mucho trabajo se ha hecho desde mucho antes. Se promesó recién el 28 de enero en la iglesia Don Bosco, en Paseo Colón, así que... Eso. Bueno, y ahorita tenemos de invitado, Fabri, a un salesiano cooperador ya de rato. Ya de rato. Bueno, él se promesó el 24 de enero del año 2015, acá, en el Centro Santo Domingo Sabio, que nos abre las puertas para hacer el podcast de esta oportunidad. Bueno, ¿y quién es? Vamos a ver. Ha estudiado, ha querido profundizar en el tema de apologética, en el tema de Biblia también ha estudiado. Ha sido delegado del Movimiento Juvenil Salesiano en el año 2000, a nivel nacional, ¿verdad? En el año 2016-2017. Actualmente es consejero local de formación en el Centro Santo Domingo Sabio. Además, es consultor nacional de formación para Costa Rica, ¿verdad? Es influencer, trabaja en redes sociales, en YouTube, en Facebook, en TikTok, pues llevando el mensaje de evangelización. Es algo que admiro mucho porque es muy interesante ver el trabajo que has hecho y la perseverancia con la que lo has hecho. Y entonces aquí le presentamos a nuestro hermano Jorge Isaac González Marín, mejor conocido como Shax. Bueno, gracias Fabri, gracias Marvin por la invitación, agradecido. Y bueno, ya estaba buscando a ese muchacho ese cartel que presentaste, pero bueno, pues bendito Dios, agradecido con la oportunidad de compartir, agradecido obviamente con el don de familia que tenemos como cooperadores de ser salesianos. Y sí, pues verdaderamente ha sido un proceso interesante, bonito. Una vez ustedes también lo vivieron en el proceso de la creación del podcast, empezar de algo y animarse y decir, bueno, ¿cómo lo hacemos y todo esto? Y ver que las cosas van fluyendo, y no solamente por las capacidades o dones que uno tenga, sino sobre todo por la gracia de Dios, ¿verdad? Que es la que inspira. Entonces, pues agradecido por la oportunidad, agradecido por el don de conocer a Don Bosco, de formar parte de esta gran familia de cooperadores. Y pues siempre agradecido también porque a pesar de mis debilidades, que son muchas, porque a pesar de mis caídas, que son demasiadas, pues Dios sigue inspirando a intentar en la manera de lo posible tratar de hablar para Él. Creo que eso es algo que uno intenta, sabiendo, como les dije, que uno no es perfecto, pero Dios creo que perfecciona lo imperfecto, ¿verdad? Entonces muy contento de poder participar por acá. Esto lo has hecho a través de lo que vos le llamás la Escuela de Formación Sal y Luz. Correcto. Cuéntenos un poco cómo inició ese proyecto, en qué consiste, para que todos los salesianos cooperadores del país y bueno, todos los que escuchan el podcast conozcan sobre esta escuela de formación. Ok, la escuela de formación de hecho nace me formo parte de una manera indirecta. Yo siempre he sido muy ávido de la formación, a mí siempre me ha gustado mucho la formación. Pues gracias a Dios pues había participado a nivel de parroquia en diversos grupos y demás, pero siempre me había gustado mucho conocer sobre el tema de la formación.
Cuando ingreso a la Casa Salesiana, porque definitivamente creo que las cosas más bellas que Dios me ha regalado a nivel de iglesia son por la mano de Don Bosco. Cuando entro al movimiento juvenil salesiano, cuando hago escoge, una de las amigas del grupo, Paula Pereira, también tenía esa inquietud como de dar formaciones y todo eso. Entonces, pues nos dijimos, demos un curso de Biblia. ¿Eso fue en qué año? Eso te estoy diciendo que fue aproximadamente en el año 2010, por ahí. ¿Qué edad tenías? Yo tenía en ese momento que unos 24 años por ahí andaba. Yo llegué a la Casa Salesiana relativamente mayor, yo entré directamente a Escoge prácticamente. Sí, ahí, dato, paréntesis, yo recuerdo a Isaac. Sí, ¿verdad? claro. Cuando entró, yo vine a participar de tu fin de semana de Escoge. 128. Y vine como una semana después o 2 semanas después. Ustedes tienen madera, estabas con otros. Estaba con Henry, estaba con... Sí. ¿Qué madera tienen? Porque hay gente que se le nota, ¿verdad? Que tienen como esa sed, como esas ganas. Lo recuerdo bien y le hago a Isaac, ustedes tienen madera, ustedes van a llegar a hacer un montón de cosas aquí. Estaba yo todo feliz. Al final fue algo profético, sí. Gloria de Dios, ¿verdad? Bueno, bendito Dios, ¿verdad? Y bueno, entonces, para contarles así a grosso modo, pues, diríamos, démosle. Pero pensamos, no, pero hagamos algo bonito, algo... Entonces, de hecho, justamente Henry, pues que fue uno de los que hizo fin de semana con nosotros, Henry Quesada es un artista gráfico, el techo tiene una empresa de artes gráficas y demás, nos había diseñado el logo y todo, y de ahí empezamos, ¿verdad? Un curso, es el que tienen ahorita. Es el que siempre hemos tenido. En esa parte sí nos hemos puesto muy románticos y no hemos querido cambiarlo, la verdad. Entonces, pues bien, empezamos un curso de Biblia, nunca se me olvida, era inicialmente los martes en la noche, a las 7 de la noche. Yo en ese momento trabajaba aquí en Cartago, entonces veníamos y empezamos a dar el curso, se montó un grupito bonito de personas y ahí estuvimos. Después Paula, por motivos de trabajo y demás, tuvo que abandonar el proyecto y al final lo asumí yo, inicialmente con temas presenciales. Después dimos otro curso de Biblia los días jueves y dentro de todo eso, como decías ahora al principio, pues quisimos diversificar como diversas actividades y demás, y fue cuando apareció el tema de la apologética. En su momento pues habíamos querido tal vez dar una profundización en lo que son los temas de la fe, conocer un poco más de la fe, y había un ministerio en San José que se llamaba el Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales. Yo fui a hablar con ellos para pedirles un curso aquí en el Centro Salesiano, y al final de camino pues terminé siendo miembro del ministerio, ¿verdad? Y bueno, en un momento salí y ahora actualmente sigo siéndolo, y habíamos dado curso de apologética. Ya después, por temas principalmente laborales míos, yo cuando trabajaba en Cartago era un poco más flexible poder venir a dar cursos y demás, me corresponde por temas de la vida ir a San José, entonces ya tal vez los cursos presenciales dejaron de darse, pero sí empezamos entonces a trabajar un poco más a nivel de redes sociales. Creo que la primera plataforma que utilizamos fue YouTube. Y hasta la fecha, bueno, ya tenemos ahí en YouTube, tenemos en Facebook. Sí, entonces vamos a introducir el tema de las redes sociales. Les recordamos que el tema de hoy es, la lectura que hicimos es la utopía de Don Bosco. Decía ahora el padre Héctor, que nos vino a visitar previamente, eso, ¿verdad? Que era la ilusión de Don Bosco, llevar el oratorio, llevar esa salesianidad, llevar a todos los rincones. Y para eso los salesianos cooperadores pues estamos con este llamado. Y las redes sociales son ahora un camino muy claro, ¿verdad? Muy contundente. Son los medios que podemos utilizar para llegar a más. Entonces, vos empezaste con YouTube, vos empezaste con Facebook. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Con TikTok también. ¿Cómo ha sido esa experiencia? He visto evolución, ¿verdad? Vos tenés en el canal, que los invitamos a que lo busquen, ¿verdad? Se llama Escuela de Formación Sal y Luz y Salesianos. Salesiano, eso no puede irse por fuera. ¿Verdad? Y no quedó por fuera. Ahí lo pueden buscar en YouTube. Y he visto muchos videos, ¿verdad? Y he visto la evolución en estos videos, en la calidad. Supongo que has tenido que empezar a comprar más equipo, has tenido que mejorar en algunas cosas y se nota el avance. ¿Cómo ha sido esa experiencia? De hecho, me voy un poco más para atrás, inclusive de redes sociales como tal. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que me inspira a Dios en esta parte era mandar mensajes de texto, un mensajito de texto diario.
Y eso prácticamente desde que llegué a la casa. Don Bosco pone a la gente y él... Bueno, aún lo haces, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, esa es la parte de la versión. Pero inicialmente eran mensajes de texto. No existía, no existía WhatsApp, no existía... Sí, entonces, Dave, yo recuerdo que era hacer un pequeño mensajito, una pequeña reflexión, alguna frase de algún santo y algo, para compartirlo con mis amigos, ¿verdad? Con todas las personas de los Sales, y después fue uno a evangelizar también personas fuera de... Híjole, un detalle aquí, porque ahora uno hace listas de difusión, ahora uno, o en los grupos, y llegan más gentes, pero los mensajes de texto de SMS no es así, ¿verdad? O sea, vos tenías que hacer un mensajito y pasárselo, mira, a fulano, a sutano, y uno por uno. Correcto. De hecho, y recordate que también, bueno, curiosidades, ya aquí tal vez vamos a ver una brecha generacional, porque muchos jóvenes ya no conocen ya directamente el WhatsApp. Somos pero boomers. recordate que, por ejemplo, los mensajes de texto tenían límite, ¿verdad? Ajá. Tenían un límite de carácter, entonces se mandaba como en páginas, ¿verdad? Entonces ya decía, entonces uno tenía que decir, bueno, hay que medirlo porque ya en esa parte ahí sí también hay que decirlo, se cobraban. Para que los muchachos entiendan, bueno, el tweet también ya no tiene tanto límite, pero era como mandar un tweet, ¿verdad? Exactamente. Era como hacer un posteo en Twitter, porque si te pasabas de cierta cantidad de caracteres, lo enviaba en 2 mensajes y a veces no se entendía y dependía del celular, entonces llegaba mal codificado. Toda una peripecia, ¿verdad? En aquellos momentos. Claro, de hecho eso era, pero bueno, y por ahí fue donde empezamos, ¿verdad? Ya empieza a darse el tema de la escuela de formación, ya pues bendito Dios que le da el don de la ciencia al hombre para que invente nuevas cosas, y aparece justamente el WhatsApp, entonces ya se volvió un poco más sencillo. De hecho creo que ahora solo tal vez ciertas publicaciones de nuestro servicio celular o así, que nos llegan mensajes de texto, ya los SMS casi ni los observamos, y todo lo mandamos por WhatsApp y ahora Cierto, bueno. sí. Entonces, bueno, cuando se empieza a dar ese proceso de lo que es, pues, ya que no se pueden dar tal vez temas presenciales por el espacio de tiempo, pues había que buscar alguna otra manera. Creo que al final la parte formativa es mi pasión, es algo que a mí me gusta muchísimo. Y bueno, pues evidentemente uno todo lo confía en la divina providencia y en el don del Espíritu Santo. Uno por uno no tendría ningún impacto, es solo Dios el que inspira. Entonces, bueno, ahí vi que empecé a ver y vi que existía el tema del YouTube. No entendí absolutamente nada, siendo muy honesto, creo el canal, veo que se puede crear un canal, había un correo pues de ahí de la escuela y empezó a compartir algunos mensajitos, principalmente, igual, las mismas tal vez reflexiones que hacíamos escritas las hacemos en video, ya después nos da por hacer un poco, y es lo que principalmente hacemos. Sí noté que inicialmente hacías videos más extensos, 14, 15 minutos, hasta había algunos de 30 minutos, pero ahora tus mensajes son como más cortos. ¿Eso ha sido a raíz de la experiencia? ¿Ha sido a raíz de qué? Sí, principalmente es que también depende del contenido. Okay. Evidentemente hay muchos videos que son meramente formativos, explicaciones sobre temas bíblicos, explicaciones sobre, por ejemplo, por qué la iglesia, cómo es por ejemplo, hay uno sobre cómo la iglesia visualiza lo que es el culto a María, que son temas un poco más extensos. Ahora pues también queremos acomodarnos para retomar esos videos tal vez un poco más largos, aunque también uno entiende que a veces para la gente es muy complicado sentarse media hora en el tema de ver un video. O sea, obviamente hay momentos donde tal vez la persona puede hacerlo, pero hay momentos en los que no. También es un tema de evolución, ¿verdad? O sea, la comunicación ha evolucionado, las redes han evolucionado. Hoy entre más conciso y más corto el mensaje, tiene mayor alcance. ¿Verdad? Ese es el Pero éxito ahí es de donde, TikTok. Exacto. No, y ahí es donde se mezclan las cosas. Yo no sé si los que tenemos TikTok nos damos cuenta que lo que hay en TikTok son extractos de algún video de YouTube, ¿verdad? De la novela, de la serie, de la película, de lo que sea. Bueno, de la serie de videos que explican un tema, ¿verdad? Ahí es donde nosotros tenemos como católicos, ¿verdad? Como evangelizadores, que evolucionar y saber de que en TikTok le pongo el resumen y en YouTube le hago la ampliación. Creo que es mucho lo que has hecho vos, has ido evolucionando incluso entre redes sociales, ¿verdad? O sea, empezando, bueno, los mensajes SMS no son redes sociales, pero evolucionadas porque los tiempos cambian. Cuéntanos también un poquito, digamos, cómo se ha ido generando esa conciencia y ese fruto
que hoy tiene, ¿verdad? Porque estás en muchas plataformas. Sí, principalmente creo que la inspiración principal que uno tiene es de aquella frase de San Pablo, ¿verdad? Ay de mí si no evangelizo, ¿verdad? Creo que esa es la primera que uno asume y al final también es entender como salesianos, porque hay una cosa que nosotros a veces no es que digo que pasamos por alto de la historia, sino que evidentemente a veces los tiempos, y creo que nos hemos conectado mucho a la realidad de los salesianos, como los que promueven los juegos, como los que son siempre corazón alegre, que son nuestras características fundamentales, pero no podemos olvidarnos que Don Bosco fue un gran promotor de la fe. Don Bosco, durante su época de sacerdote, él enseñaba la fe verdadera a lo que era el pueblo. Estaban las lecturas católicas, sus sermones cuando él hacía el saltimbanqui. O sea, estamos hablando de que Don Bosco nunca dejó de lado esa misión de evangelizar en la verdadera fe, en un contexto donde se había dado en primer lugar todo el tema de la Revolución Francesa y todas esas mentalidades ya antropocéntricas donde la religión no tenía cabida, y también todo lo que era pues todos los enemigos de la fe. Entonces creo que al final nuestro carisma, y creo que es parte también de lo que conversamos, es ok, yo tengo un espíritu alegre, yo me acerco a los jóvenes en sus realidades, pero me acerco a sus realidades a hablarle de Dios y lo que Dios quiso enseñar y lo que Dios dejó a través de su iglesia. Entonces por ahí empieza mucho eso. Hay algo curioso, pero Don Bosco también practicó esta técnica de ir evolucionando, ¿verdad? Don Bosco era un influencer en su época, empezando por ahí. O sea, siempre estuvo adelantado a su época. Si estuviera aquí, imagínate cómo sería con TikTok. Me encantaría ver el TikTok de Don Bosco. Exacto, habría TikTok de Don Bosco. TikTok de Don Bosco. Pero recuerdo que él hizo algunos escritos, ¿verdad? Y no se le vendieron. ¿Verdad? No sé si recuerdan, en algún momento él escribió unas cosas, no le funcionaron. Y después evolucionó y escribió de otra forma más sencilla y escribió otras cosas y fueron tan importantes, ¿verdad? Para la población, para los jóvenes, que incluso no le gustaban a los protestantes, ¿verdad? Entonces tenían impacto, pero tuvo etapas Don Bosco para poder llevar esto, y creo que de ahí es donde empieza a utilizarnos a los laicos, ¿verdad? Empieza a dar esa responsabilidad a los cooperadores, porque él decía, bueno, no voy a dar abasto yo solito y necesito más influencers, más gente que impacten los jóvenes, más gente que lleve el mensaje, y que propague, por supuesto, que para él era importante propagar la fe católica. Marvin, perdón, es que acabas de decir algo que me impacta. Impacto. No. Dijiste que él creó documentos que no tuvieron alcance, o sea, básicamente se crearon y se quedaron ahí. Sí, exacto. Para las personas que hacen proyectos de este tipo, para las personas que quieren hacer, que se sienten llamados a hacer este proyecto de este tipo, ¿cuál ha sido tu experiencia al respecto a esto? Porque has generado tal vez algún recurso, algún documento o algún video, lo que sea, y que sentís que no tuvo el alcance. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal? ¿Y cómo se le puede decir a las personas? Vea lo que hizo Don Bosco, lo que hizo fue evolucionar. Si esto no funcionó, bueno, ¿cómo hacemos para que funcione de otra manera? ¿Cuál ha sido en ese caso tu experiencia? Es temas interesantes porque, digamos, claramente uno cuando crea un contenido, uno a veces hace un contenido y uno dice, este va a ser impresionante y le va a llegar a todo el mundo. Y tal vez vos ves y decís, nadie comenta, nadie le da like, nadie le gusta, y al final del camino, pues en el ambiente humano, porque no podemos desligar nuestra experiencia humana, claro, pues uno a veces se siente como decepcionado, por decirle alguna cosa, pero al final del camino creo que a mí me ha ayudado mucho, o sea, pues el entender que es algo que Dios es el que maneja, y Dios es el que manipula, y Dios es el que se encarga de hacerlo crecer. O sea, al final del camino, uno siempre va a poner sus 5 panes y 2 peces, que al final, que como decía Felipe, pues, ¿qué es esto para tanta gente? Andrés era el que lo decía, ¿qué es esto para tanta gente? Pero Dios es el que al final actúa. Y si al final le llega una persona en el momento oportuno y lo logra acercar a Dios, ya con eso uno puede darse por sentado.
Es claro que evidentemente uno le gustaría que muchísima gente conociera a Dios y que muchísima gente tuviera y que pudieran las publicaciones tener miles y millones de reproducciones y que tus redes sociales tuvieran miles de seguidores y demás. Y vos escuchás actualmente cantantes y demás, inclusive muchos influencers católicos con muchísimos seguidores. Claro. Y eso es bueno y es parte de... Pero también hay que tener ese cuidado y esa madurez de decir, ok, pero es que no necesitamos que me vean a mí, sino que vean a Dios. Tal vez vos vas a hacer un contenido que no te va a generar un suscriptor, pero que tal vez puede impactar en una persona. Incluso Entonces, puede ser de que no te genere un suscriptor, puede ser que tenga solo 2 vistas, pero eso no quita que en algún momento ese video llegue a otras manos y se haga viral, digamos, en otro momento, en otras circunstancias, cuando es el tiempo de Dios. O puede ser de que ese nunca llegó pero ese fue una escuela para mejorar vos y entonces fuiste evolucionando y es parte de... O sea, no quiere decir que todo lo que hagamos lo vamos a ver con nuestros ojos, pero eso no es lo importante es qué nos mueve a hacerlo, qué nos mueve a evangelizar, qué nos mueve a actuar, qué nos mueve a servir, ¿verdad? Y eso es lo que yo siento también en la perseverancia que has tenido con este proyecto. Sí, claramente en esa parte, pues como te digo, o sea, mi motor es Dios. El motor de lo que yo hago es pues como hablamos anteriormente de Don Bosco y como tantos santos salesianos, ser promotores de nuestra fe. Porque al final es entender la riqueza de nuestra fe, o sea, se nos olvida a veces muy fácil que los pilares del sistema preventivo de Don Bosco, es cierto, estaba el amor, estaba la razón, pero estaba la religión. Pero la religión correcta, la religión bien entendida, la religión bien sabida. Entender que por qué tenemos los sacramentos, o sea, los sacramentos son indispensables, por qué creemos en María, todas esas cosas, porque Don Bosco las creía y Don Bosco las vivía. Y entonces es importante que yo como salesiano, pues también viva, disfrute y promulgue lo mismo lo que Don Bosco quería y lo que Don Bosco soñaba. Detrás de esto hay una responsabilidad, ¿verdad? Y dentro de la responsabilidad está también la identificación de cuál es la red, de cuál es el medio y cómo me proyecto en ese medio y en esa red. Creo que es algo que has trabajado. Hay un dato curioso que quería hablar y que es respecto a números, ¿verdad? Respecto a números. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha dado la curiosidad de saber dónde nació TikTok. No, y eras que yo lo ¿verdad? uso, Pero lo usamos, no sé, ahí los que nos están escuchando, nos están viendo, no sé si se han preguntado dónde, en Gran Bretaña, en Europa, en Estados Unidos, ¿en dónde? Pero resulta que TikTok nace después de otros emprendimientos. Hay un ingeniero en software, ingeniero informático, perdón, en China, que una vez que sacó sus estudios empezó a trabajar en empresas privadas, luego hizo por ahí sus pequeños emprendimientos, luego trabajó para Microsoft, se cansó de Microsoft, ¿verdad? Y se fue a trabajar ya en su propia empresa, se hizo una empresa que se llama ByteDance y es una empresa de creación de startups, de pequeñas apps o emprendimientos, ¿verdad? Y dentro de esa creó una en el 2016 que se llama Dayong. Dayong era una pequeña aplicación en donde, pequeña dice uno, ¿verdad? En donde las personas subían videos, ese es en el mercado chino. Y resulta que en el menos de un año tenía 100 millones de seguidores, ya 100 millones de usuarios, Dayong. Entonces, ¿qué es esto? Mire, aquí esto hay que lanzarlo a nivel internacional. Y fue como en el 2017 que se lanza a nivel internacional, pero ya no como Dayong, sino como TikTok, ¿verdad? Y se lanza ya con los 100 millones de suscriptores de Dayong. Así que TikTok empezó con 100 millones de suscriptores. O sea, una barbaridad. Pero ojo, ya desde el 2014 existía una aplicación que se llamaba Musical.ly. Y esta Musical.ly era precisamente una aplicación similar. Tenían algunas diferencias, pero tenía muchísimos más suscriptores ya para esa fecha. Era una competencia muy clara. Así que a finales de ese año 2017, que se lanza TikTok a nivel internacional, pues deciden comprar Musical.ly. Para el 2019 se publicó que tenían 800 millones de suscriptores TikTok.
Y para la fecha, ojo el campo al que se llega, ¿verdad? Para la fecha actual se estima que hay al menos 1.02 billones de suscriptores en TikTok. O sea, 1023 por ahí millones de suscriptores. Es un dato curioso, es interesante, ¿verdad? Porque tal vez no dimensionamos, tal vez al hacer deslizamos y no sabemos cuánta gente está detrás de esto. Y cuando hablo de gente uno pone un video simple, ¿verdad? Yo he hecho el experimento social y si alguno quiere hacerlo, lo puede hacer. Un video simple y en 2 días tiene 800 vistas. Cuando el video no es viral, cuando es un video así, y es interesante, porque ahora andaba en la playa y dije, voy a hacer un video aquí, lo voy a poner, experimento social. Y tuvo 800 y resto de vistas. Cuando hicimos el primer video en el proyectito que queremos trabajar de salesianos cooperadores, en el primer día tuvo 600 vistas. Uno dice, bueno, es muy requete poquísimo para lo que se puede llegar a hacer. Entonces uno piensa, si uno trabaja, sus publicaciones puede llegar a más gente y ahí es donde está. Es que ahí, Fabri, también hay que ver el terreno, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, TikTok por excelencia es una gran red social para tener alcance, ¿verdad? Y empezás de pronto a generar curiosidad. Alguien que llegue y le dice, ¿usted sabe por qué nos llamamos católicos? ¿Verdad? Y va a ver por qué, ¿verdad? Sí. Y empieza a generar curiosidad. De pronto y les gustó el dato y seguir. Entonces ya tenés uno. Pero tenés tal alcance que pues, no puedes lograr uno solamente. Vas a lograr 1000, 2000, 3000. Cuando te das cuenta, si vas generando más contenido, puedes lograr más. Que ahí está el truco de TikTok, la perseverancia. Uh-huh. Y también la conciencia del terreno en el que estás, ¿verdad? Estás en un terreno donde hay de todo, donde competís con todo, pero tenés oportunidad de alcance. Y nosotros como evangelizadores, creo que ahí es donde debemos hacernos la pregunta del por qué y cómo, ¿verdad? ¿Por qué vamos a estar ahí en una red social como TikTok, YouTube, que ahorita otra vez está repuntando? ¿Y cómo vamos a estar ahí? Esa es una pregunta que debemos de hacernos nosotros desde la invitación, Isaac, que nos hace Don Bosco a ser nosotros promulgadores de la fe católica. De hecho, eso que decís vos ahorita, y ahorita comentaban todo lo de TikTok y demás, ahí voy a hacer una confidencia. Voy a hacer una confidencia en función al tema de la escuela de formación. Obviamente que no salga aquí del podcast, que no salga en este caso de Spotify, ni de mucho menos. Del millón de suscriptores de nuestro canal. Vean, si yo había una red social con la que yo estaba quitado ahora TikTok, sí. Uno, digamos, y eso es una enseñanza de vida para uno. Creo que principalmente, bueno, ustedes también han ido, esa famosa invitación del Señor de ir mar adentro, aunque no creamos, ¿por qué? Vos lo acabas de decir muy claramente, Marvin. O sea, uno abre TikTok y uno encuentra de todo, pero cuando uno dice de todo, es de todo. De todo. O sea, de hecho, me hacía mucha gracia y hago una referencia, por ejemplo, de este estandapero costarricense de Hernán Jiménez cuando explicaba lo de las oraciones, por ejemplo, en redes sociales. Que decía cierto, o sea, a veces una oración está sandwichada de 2 comentarios o 2 publicaciones que son completamente lo contrario a la moral cristiana o inclusive hasta en contra de la fe. Entonces, a veces uno puede ver ese comentario, yo lo veía y a mí en vez de decirle, tenés razón, a mí me mordía. Me mordía porque decía, pero ¿por qué los católicos no podemos estar dando nuestro mensaje en esos lugares? Si es donde más se ocupa. Uh-huh. Y ese es el sueño de Don Bosco con los cooperadores. Cierto. ¿Por qué? Porque Don Bosco como sacerdote, es cierto, él llegaba a los jóvenes, pero hay muchos lugares donde los sacerdotes no pueden llegar por sus obligaciones, por sus compromisos, porque ocupan celebrar la Eucaristía, que obviamente no hay nada más grande que eso, pero hay lugares donde el sacerdote no puede llegar. Y hay cosas de las redes sociales donde tal vez la fe necesita llegar. Entonces, pero sí les digo, soy muy honesto, yo con el TikTok, yo es que esa red no le veía sentido. Sí. O sea, inicialmente, entonces tal vez para comparar. Que ahí está el porqué, Isaac. ¿Por qué hay que estar ahí? Porque es necesario ir a ese patio. Exactamente. Yo lo veo, últimamente me estaba saliendo mucho, unos 2 que 3 ateos o denominados ateos en TikTok haciendo transmisiones en vivo.
convénzame de que Dios existe. Dios es una ilusión óptica. Cualquier cosa para picarlo. Yo me quedaba viendo a ver qué escuchaba ahí, qué barrabasada, porque esas son, o sea, empiezan a generar incluso un mensaje muy erróneo. Ni siquiera es el mensaje real de un ateo. Y yo decía, pucha, porque a mí no me sale uno donde dice, quiero convencerlo de que Dios existe. No me había llegado, seguro soy víctima del algoritmo, pero no había llegado a ese en vivo. Sí. No había llegado. Y yo digo, ay, ahí hay patio, ahí hay nicho, ahí hay campo, porque en algún momento, cuando ya, si Dios lo permite, llego a crecer en seguidores, si le pongo a TikTok, ¿verdad? Porque yo realmente no es una red en la que esté inmerso, pero me nació la inquietud. Yo dije, yo en algún momento voy a pulsear a hacer videitos para llegar a una cantidad de seguidores, poder hacer en vivos y entonces convencer a la gente de que Dios existe, porque me estaba saliendo demasiado el bendito en vivo de los que no creen y realmente sin fundamento, porque hay de todo. De hecho, como hay peces, ¿verdad? Con gorditos ahí, ¿verdad? Bien ricos, hay otros pececitos que son escuálidos e igual la gente los pesca. De hecho, vieras que es interesante, bueno, tal vez para terminarte la anécdota, al final, o sea, yo tengo TikTok por mi esposa, Marcela, que también es cooperadora, que me dice, vaya TikTok, en TikTok hay mucho joven, en TikTok hay personas que necesitan escuchar, y te soy muy honesto, y es lo que estamos hablando, o sea, TikTok de las redes que he tenido, es la que más ha crecido y de manera muy rápida, Sí. y la gente, y gente que uno no conoce, y a unos seguidores de personas que en la vida ha visto, que ni siquiera son de Costa Rica, y por lo menos escuchan un mensaje que les resulta. Una señora, de hecho, me preguntaba sobre circunstancias de su vida y demás, después por mensajes privados, y uno dice, wow, o sea, yo no sé si seré la persona más indicada para dar pero hay gente que necesita una voz amiga. Sí, y no solo, bueno, hemos hablado, tal vez ahí ha sonado mucho TikTok, pero tenemos muchas otras redes, y ahora Claro. lo decías, bueno, tu esposa Marcela te dijo, ahí en TikTok hay jóvenes, sí, hay jóvenes, muchos jóvenes, también adultos, pero hay muchos jóvenes. Hay otras redes y queremos llegar a los jóvenes, ¿verdad? Twitch, hay redes así, Sí. ¿verdad? En donde se pueden llegar a los jóvenes, y ahí es donde está la espinita. Yo quiero leer la espinita de nuestra vocación como salesianos cooperadores y de ese sueño que tenía don Bosco, de que lleváramos la fe católica, de que la mantuviésemos. El artículo 2 de nuestro PBA, en el estatuto, dice: los salesianos cooperadores, una vocación específica. El inciso 1 dice: comprometerse como salesianos cooperadores es responder a la vocación apostólica salesiana, ¿verdad? Don del Espíritu, asumiendo un modo específico de vivir el Evangelio y de participar en la misión de la Iglesia. Es una opción libre que da calidad a la existencia. Y cuando hablamos de participar en la misión de la Iglesia, ¿cuál es la misión de la Iglesia? Vayan, ¿verdad? La Iglesia de salida, la Iglesia de evangelizar. Y eso nos toca. Evangelizar con los medios que tenemos, ¿verdad? Y en los ambientes que nos Y en toque. los ambientes que nos También. toque. Y es que nuestro carisma nos impulsa a eso, porque volvemos al tema. Si nos vamos a nuestro fundador, a don Bosco, ¿qué no hizo para evangelizar? ¿Qué no aprendió? Que él iba a las ferias y veía a los magos para atraer a la gente y que todo el mundo se reuniera alrededor de él. Y eso sí, en el momento culmen, ok, hagamos un rosario, en el momento culmen les doy un sermón, y estamos hablando de un niño, o sea, estamos hablando de un niño. ¿Por qué? Porque verdaderamente las opciones hay. Lo que pasa es que sí tenemos que perder el miedo, porque los miedos nos paralizan a veces mucho y sobre todo, ok, hay que tener una realidad que es cierta. Cuando usted se mete en esto de las redes sociales, como ustedes lo están viviendo también con el podcast y todo lo que hacen, hay que pedirle muchísimo a Dios, porque evidentemente vos te estás exponiendo de una u otra manera a dar una realidad de fe, que es una realidad de fe que evidentemente no está exenta de tropiezos, no está exento a malos días, no está exento a que un día tal vez por una situación X o Y reacciones de alguna manera, pero al final es entender, es esa también la misma riqueza, entender que es la misma fragilidad humana de donde nace el poder y la gracia de Dios. Y por eso no tener miedo de saber que si yo me voy a lanzar a evangelizar en una red social, por ejemplo, que es uno de los muchísimos medios que hay, obviamente Dios le va dando a cada uno carismas y circunstancias, pero asumir ese compromiso, ese deseo de decir, yo quiero hablar de Dios y hacerlo sin ningún temor.
pero entendiendo que eso no significa que yo me voy a mover o me voy a vestir, o que las otras personas tampoco entiendan que yo voy a tener un hálito de perfección en mi alrededor, claro, sino claro. que soy un santo en construcción como todos los que formamos parte de la iglesia. Somos instrumentos. A mí me ha pasado, yo a veces me pongo a conversar con algunas personas que realmente no tienen la facilidad de palabra para el micrófono. O sea, usted les da el micrófono y ahí quedaron. El pánico escénico. Antes, Ok. estuvo hablando y cuando tiene... Ajá. Pero tienen esa facilidad de reflexión, de evangelización. Y yo digo, qué ganas de que anden un micrófono ahí sin que se den cuenta. Y también me pongo a pensar en el mismo momento, ¿verdad? O sea, yo como promotor de la fe debería de agarrar el mensaje de esa persona, transformarlo y si tengo la capacidad, como vos, lo expreso, ¿verdad? Sí. A sabiendas de que somos instrumentos, no somos perfectos, pero si Dios da el don, explotémoslo de la mejor manera para, bueno, otra vez volver, cumplir con aquella utopía de Don Bosco y volverla a una realidad. Sí. ¿Cómo, Isaac? Hay gente que debe estar pensando, sí, a mí me gustaría de verdad hacer cosas, a mí me gustaría hacer publicaciones en Facebook, promoviendo la fe. ¿Cuál es el mensaje que les das? Porque ya tenés experiencia, ya tenés camino en esto. ¿Cuál es el mensaje que les das? ¿Cómo promover esa fe? ¿Cómo animarse? ¿Cómo empezar? Creo que el final del camino es dar el primer paso. Que el primer paso necesariamente tiene que ser perfecto. O sea, en ese caso, digamos, vos lo mencionás y realmente uno lo visualiza. Yo veo los primeros videos y hay muchísimas falencias y hay muchísimas cosas por mejorar. Pero el final del camino es entender que la obra no es mía, es de Dios. Y vuelvo al ejemplo anterior porque es una parábola que a mí, o un hecho de la vida de Jesús que me encanta, el de los 5 panes y 2 peces. O sea, no importa que sea poquito, Dios lo multiplica, pero hay que hacerlo. Hágalo, entusiasmes. Sí le recomiendo que sea organizado, porque la idea es, porque uno también ha pasado por esos momentos, de para que una red social llegue el impacto, que reitero, la idea es evangelizar, no ganar likes, no ganar seguidores, sino que lo que vean, como Juan el Bautista, que yo merme para que vean a Cristo. Pero sí hay que tener cierta regularidad, porque no podemos obviar la realidad de las cosas. Hay algoritmos, conforme usted va dando el contenido, van apareciendo likes, la misma plataforma te va recomendando a otras personas. Entonces, haga algo, que también en su momento lo hablábamos, Fabri, que sea sostenible. ¿Por qué? Porque si vos posteas algo ahora y posteas cuando te volvés a acordar, en unos 3 meses, 5 meses, vas a perder ese alcance. Después, empiece con lo que tenga. No busque el tener lo mejor o lo más tecnológico, lo último de moda para empezar. Ponga una frase en su muro de Facebook, una frase de un santo, o dele una oracioncita corta, con eso empezás. Ya, si los medios se van dando y se va dando la oportunidad, porque vos mismo también lo dijiste, te digo, uno tal vez ya en una oportunidad, ya uno tal vez invertirá en un mejor celular, o bueno, ya tengo yo pues un pequeño estudio en mi casa a veces cuando logro filmar en mi casa. La mayoría, es más, y les cuento algo, por ejemplo, la mayoría de videos yo los grabo en hora de almuerzo, en mi trabajo. Tengo un micrófono de solapa, mi celular, grabo un mensaje de 1 minuto y está. Ya tenés tal vez, si, obviamente uno ya va teniendo como la línea de los temas, que vas hablando, pero tampoco te consume mucho tiempo, en el entendido de que lo importante es la disposición. Pero entonces, empiece, hágalo, como sea, con lo que tenga. Ahora bien, también sí, la recomendación que yo hago, y vos lo tocaste ahorita en un punto muy interesante, vea y mida muy bien en los campos donde usted se pueda meter. ¿A qué me refiero? Obviamente, espiritualmente vos puedes ofrecer mucho, una reflexión, una oración, la frase de un santo, una imagen. Ahora, si vos querés ya entrar a un nivel, por ejemplo, de apologética, como qué sé yo, responderle a un ateo que diga, convénzame de que Dios existe. De hecho, hace poco veía y recomiendo, por ejemplo, hay un sacerdote influencer que se llama el Padre Byron, el Padre Byron, es un ecuatoriano, es de un padrecito. Hace poco escuchaba o hacía una reflexión sobre una tiktokera
que, o sea, y yo sé que la expresión es fuerte y demás, pero ponía a Jesús como un miembro de la comunidad LGBT. Porque decía que como no tenía pareja, era pansexual, que como mataba todo, era sexual, que como quería a todos los hombres, a todos los seres humanos, era pansexual, y explicaba. Y yo me ponía a pensar, eran explicaciones tan absurdas, perdonando la expresión, y completamente debatibles. Pero que usted dice, pero si no hay ningún católico que converse esas cosas. Es correcto. Lo que vos encontrás en redes sociales y vos lo analizas, y si no tenés la formación, vos lo crees. Entonces ahora resulta que Jesús era un LGBT. Entonces usted dice, ok, ¿a qué voy con todo esto? O sea, si usted lo que quiere es evangelizar, hay muchísimos medios. Busque el que se adapte a sus talentos. Que reitero, como una explicación, que a veces vemos la palabra los talentos y decimos, no, es que Jesús ve que hay unos preferidos que son mejores que otros. Y no, o sea, el talento es el tiempo, los recursos, las capacidades, y Dios te da y veas, Dios es tan maravilloso que Él te da una misión en lo que vos tengas. Dice, yo te necesito así como sos para esto, y es una misión que va a producir frutos si vos te dejas llevar por Dios. Pero en esas instancias es importante que usted asuma esa misión. Entonces, empiece con lo que tenga, hágalo con amor, no piense en ganar seguidores, piense en que vea a la gente a Dios, y Dios se encargará, y haga una oración antes de hacer cualquier publicación. Correcto. Eso es lo más importante de todo. Antes, Señor, que no sea yo el que hable, que no sea yo el que diseñe, que no sea yo el que dibuje, que no sea yo el que escriba, que seas vos. Y si eso está puesto en manos de Dios, por más pequeño y sencillo que sea, va a dar fruto. Pero anímense. Fabri, se nos fue el tiempo. En una palabra. Se nos va el tiempo, bueno, ya se nos fue. Este podcast va a ser un poquito más largo para que sepan. La historia de mi vida. Pero estamos aquí entusiasmados. Entonces vamos a ir a nuestra sección final, ¿le parece? En una palabra. Por acá tenemos la pregunta de este episodio del podcast. Dice, ¿qué requiere un salesiano cooperador para cumplir con aquella ilusión de Don Bosco de que los salesianos cooperadores sean los que promueven la fe católica? Vamos a ver, pues démosle mente. ¿Qué requiere un salesiano cooperador? Bueno, para mí, para cumplir con eso? En una palabra, perseverancia. Me robó la frase. Ya la tenía pensada. Ok. Vos, Chax. Creo que amor a Dios. Creo que yo sé que es una frase, yo sé que voy a contextualizarlo. Cuando usted ama, usted hace lo que sea, y por más pequeño que sea, lo hace. Sí, yo creo que hay que tener la mirada puesta en el cielo y los pies en la tierra. Creo que tenemos que ser conscientes de lo que somos, cuál es nuestra virtud, nuestro defecto, y a quién hay que ponerle la mirada. Muy bien. Sí. Muy bien, muchas gracias, mi hermano Chax. Querido Chax. Un gusto. Gracias de verdad por compartir también tus experiencias y por motivar a los que quieren también empezar con este camino, ¿verdad? De evangelizar por diferentes medios. Hay muchos que ya evangelizan, ya tienen sus medios, pero tal vez se puedan atrever a más. Y esa era la idea de esto también, recordar que estamos llamados a ser promotores de la fe católica en todos nuestros ambientes. Y nuestro siguiente tema, el siguiente podcast, para que estén ahí atentos, gracias por llegar hasta este punto, ¿verdad? Por escucharnos y vernos. El siguiente se llama así, el salesiano cooperador en el mundo, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito de ahí, de aquella visión de Don Bosco, de las primeras misiones, pero también de la misión de los salesianos cooperadores en Costa Rica, cuando inició, y un poquito de nuestra historia. Así que espérenlo, ojalá nos acompañen para el siguiente podcast, la edición número 5. 5. Bueno, se nos acabó el guión. Se acabó. Y entonces decimos que se nos acabó este episodio de Misión Común y vamos a decir, Misión Común, alegría y santidad. Gracias, hasta luego.